El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Fijaos en la primera lectura, y creo que casualmente se complementa en la primera lectura con el Evangelio. Casualmente porque la sucesión de primeras lecturas va seguida mientras acaba un libro y no es posible concordarla, por lo menos no siempre, con las lecturas del Evangelio, que también van por orden normalmente. Y entonces en la primera lectura hemos leído que estaba Pedro en una casa y tuvo una visión, un gran como mantel que bajaba lleno de todo tipo de animales, cuadrúpedos, fieras, reptiles y pájaros. Pero en la visión queda claro, son animales impuros para el Levítico, animales que no podían comer los judíos. En la visión le dice a Pedro al final Dios, con otras palabras, que sí que va a poder comerlos desde entonces. Le dice: lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces y de un tirón subieron todo al cielo. Bueno, vamos a volver primero al Evangelio. Nos habla del buen pastor. Ayer hablamos del aprisco, la Santa Iglesia Católica, el aprisco donde está el rebaño de Jesús. Estuvimos hablando de la belleza de la Iglesia, de los muros de la Iglesia, de los muros de la fe, de la diferencia radical entre estar dentro de esos muros o fuera de esos muros. Pero una vez que se ha dejado eso claro, el discurso de Jesús continuó y dijo: tengo además otras ovejas que no son de este redil, que no son, expresamente lo dice, no son de este aprisco, no son de esta majada, no están en el rebaño. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Es decir, podemos encarecer mucho lo que es la Iglesia, pero también hay ovejas que son de Dios, ovejas buenas, ovejas que tratan de hacer la voluntad del Señor y no están en el redil. Y Jesús lo dice: tengo otras ovejas. No penséis que todo el bien solo está aquí. Y al final también entrarán dentro. ¿Cuáles son esas otras ovejas?
pueden estar en todos los pueblos, épocas y religiones. No se van a salvar por otra religión, porque hay un solo pastor. A lo mejor incluso los malos pastores de esa religión hasta les enseñan cosas malas, pero se salvará en esa otra religión, no por ella, pero sí en ella. En todas las religiones del mundo. Incluso la degradación de la religión, que es el politeísmo, pues habrá algún politeísta que en el fondo considere que hay uno entre esos dioses que es el más importante, el padre de los dioses, el que al final, orando, vaya creyendo, no, este es Dios. Los otros tienen D menor, son dioses menores. E incluso en un entorno politeísta, en el fondo él en espíritu cada vez puede ser más monoteísta. Indudablemente, cuando muramos, Dios no juzgará las almas por la religión. La religión es un medio, un instrumento. Si uno, estando en el cristianismo, al final ha sido menos bueno, ha dado menos frutos que un hinduista, pues el hinduista tendrá más premio. En ese sentido, habrá hinduistas, mahometanos, hasta paganos, que adelantarán a obispos y hasta papas, por supuesto que sí. Pero, y ahora volvemos a la primera lectura. El mantel lleno de animales impuros, y que al final de un tirón, dice, lo subieron todo al cielo. Y antes de subirlo al cielo, dice Dios, lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano. Impuro. Aquí dice profano, pero la palabra original estoy casi seguro que era impuro. En esto yo veo a un tercer nivel de personas. Las personas que, siendo impuras, que estando manchadas, por la gracia de Dios actuando al final, son elevadas al cielo. Es decir, ¿cómo se salva muchísima gente? En el último momento. Es como si le tiraran hacia el cielo, con una gracia. Pasarán el purgatorio que tengan que pasar, pero han podido ser elevados al cielo. Con lo cual, aquí, por pura casualidad, veo esos tres niveles muy bonitos. Las ovejas del rebaño, las ovejas que no son del rebaño, pero que Jesús dice son mías. Y después todos los animales impuros que han vivido una vida animal, pero que son elevados al cielo porque Dios dice, sed puros. Como cuando creó, solo necesita un acto de buena voluntad, un momento de iluminación y el alma que diga, Señor, perdóname. La condenación pienso que será algo excepcional. La condenación es algo demasiado serio, es algo demasiado terrible. No puede haber hecho Dios el mundo como una factoría de condenados. Y si Dios nos muestra su bondad aquí en la tierra a través de Jesucristo, podemos imaginar que actúa de igual manera con todas las almas en ese último momento. Así que nunca desesperemos de la salvación de nadie. Dios nos dijo que existía un infierno, pero siempre se reservó la revelación del número. Yo pienso que lo hizo para que no dijéramos, bueno, entonces si la mayoría se salvan, si se salvan hasta los paganos, pues entonces da lo mismo todo. No es ese
el mensaje que vino a traer, la trascendencia de nuestros actos. Pero incluso los impuros, los que llevan una vida animal en muchas variedades, había fieras, reptiles, cuadrúpedos, pájaros, pero los pájaros impuros eran pájaros un poco horribles. Los buitres, por ejemplo, eran pájaros impuros. Las águilas también. Las águilas se alimentan de carroña, se alimentan de animales. Su carne no es buena, por esa razón, para la salud humana. No son animales sanos, puros. Sin embargo, lo que decía el Papa, Dios está por encima de nuestro pecado. Dios es más grande que nuestro pecado. Dios ya tiene en cuenta lo mal que hacemos las cosas. No quiere que las hagamos mal. No quiere que las hagamos mal. Pero ya tiene en cuenta que hacemos las cosas mal. No es fácil destruir los planes de Dios porque Dios ya tiene en cuenta que somos un poco desastre. Y sin embargo Dios es más grande. Sería terrible tener una visión de la humanidad como un continuo desastre de los planes de Dios. Sería tristísimo ver a un Dios que en los hombres le ha salido todo mal. Es cierto que hay cristianos que tienen esa visión, pero nosotros no. Es cierto que frente a la luz del Evangelio los hombres han vivido en las tinieblas. Es cierto. Es cierto que vemos cuánto han reinado el pecado, la debilidad, la traición, tantas cosas. Es cierto. Pero también es verdad que si no es ya comparándolo con el Evangelio, sino que lo miramos en sí mismo considerado, seremos bastante comprensivos. Pues lo mismo Dios. Tenemos que tener una visión optimista, una visión en la que Dios triunfa, una visión de la historia en la que reconocemos lo malo, pero en la que reconocemos estos tres tipos que han recorrido todos los siglos. Hijos de Dios, hijos de Dios. Es cierto que el bautismo nos hace hijos de Dios también por la gracia, pero todos son hijos de Dios. Es cierto que por la gracia somos hijos de Dios en un nuevo capítulo, pero todos somos hijos de Dios. Algunos no solamente se quedarán en hijos, avanzando en ese camino de gracia después de ser hijos de Dios por el bautismo, llegarán a tener una relación esponsal, que es más que hijo. Serán almas esposas de Dios. No todo queda solo en el bautismo, se puede avanzar todavía más. Bueno, sirvan estas breves reflexiones respecto a las lecturas para que comprendamos el plan de Dios respecto a la historia. Y entonces seremos también más comprensivos respecto al plan de Dios con nosotros mismos. Y no nos desmoralizaremos tanto. Hay cristianos que solo están pensando siempre en sus pecados. Y su oración siempre gira en sus pecados. Y su oración es siempre pedir perdón. Más les valdría también dar gracias a Dios, alabarle, meditar la palabra. Pero no, hay cristianos que el 50% del tiempo solo es pedir perdón y decir soy un desastre y Señor perdóname y otra vez y otra vez. En el fondo es el yo. Tenemos que ir a la oración a sumergirnos en el misterio de Dios. Que todos nosotros intentemos hacerlo.